Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a instalarle un disco duro sólido o a ampliárselo a vuestro iMac de mediados de 2015 en adelante. Los anteriores, que son más gruesos, también tengo un vídeo en el canal, os lo dejaré en la descripción, pero para los que son más modernos, que son estrechitos, tenéis que tener pues una especie de herramientas para cortar o despegar la pegatina que pegaría la pantalla al chasis. ¿Qué necesitáis? Necesitáis un par de bayetas para poner el iMac boca abajo o boca arriba, ¿vale? Para apoyarlo y luego para limpiar la pantalla. Necesitaréis un adaptador para poder poner vuestro disco duro de 2,5 en el apartado de 3,5 que tiene en esta zona, ¿no? Es un poquito más grande el que tiene actualmente, entonces necesitáis un adaptador. Luego necesitáis unas herramientas y el stick o la pegatina para volver a poner la pantalla en su sitio. Nunca utilizar estas herramientas, o no es recomendable utilizar estas herramientas, porque en la zona en donde está, por ejemplo, la webcam, aquí hay un cable, lo podéis llegar a cortar. De todo esto vais a tener en la descripción los links, ¿vale? Y por último voy a ampliarle el módulo de memoria RAM, y ya que estoy, pues nada, al final de todo os enseño cómo cambiárselo, o cómo ampliárselo, cómo ponerle un módulo nuevo, que no cuesta nada. Y bueno, pues ya que estoy, pues ya os lo enseño, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es apagar el ordenador, desconectarlo todo, y para eso vamos a utilizar este tipo de cuchillas de plástico. No os preocupéis que esto lo podéis ir cambiando a medida de que se os puedan ir doblando o estropeando. Si rompéis algo, no me responsabilizo, que bueno, que os conozco, pero ya os digo que no hay problema ninguno. Si lo utilizáis herramientas muy finitas como es en este caso es muy finito, no hay problema de doblar el cristal hasta tal punto de romperlo, ¿no? Vale, ya lo tendríais todo cortado. En cuanto tiréis un poquito ya se separaría la pantalla de lo que es el marco, pero tiene uno más que estaría en la parte inferior, que iría por la parte inferior, pero tener muchísimo cuidado porque detrás hay dos cables y si tiráis o forzáis a que se separe la pantalla podéis llegar a romperlos, ¿vale? Así que con mucho cuidado la separáis. Y ahora, antes de separarla de todo, fijaros en esos dos cables que os comentaba. Serían estos dos, y para quitarlos tienen una pestañita, como veis en la especie de alambre ese. Entonces la levantáis un poco, tiráis de ella. Si os fijáis, ese sería el anclaje. Ahora lo quitáis, uno fuera, y el otro sería tirando directamente de él. Simplemente tenéis que fijaros en el anclaje de seguridad que lo único que hace es atrapar este cable a la placa base, tiráis hacia afuera y tiráis hacia atrás, y el otro no tiene ningún tipo de seguridad. Directamente tiráis de él y ya se os vendría directamente, ¿vale? Y por último, en la parte inferior tenéis otra cinta que va de lado a lado, y esto tiene unas tiras en los laterales. Tiráis de ella y fijaros qué manera tan sencilla de sacarlas. Agarrar bien la pantalla, porque ahora es cuando va a dejar de estar sujeta. Una vez que tengáis la pantalla fuera, ya tenéis acceso al disco duro. Para quitar este disco duro tenéis que quitar este altavoz de la parte izquierda. Entonces, una vez que desmontáis este altavoz y el disco duro, ya vais a tener así un poquito más de acceso al resto del ordenador. ¿Por qué os digo esto? Pues porque ya que estáis, aprovechar para limpiarlo, ¿vale? Este ordenador lleva 3 años funcionando prácticamente todo el día, entonces necesita limpiarse. Para limpiarlo, una aspiradora con boquilla de plástico, nunca boquilla de metal, por si desgraciadamente tocáis en algún componente. Así que boquilla de plástico, y con un pincel lo vais pasando todo por la placa, le vais dando por las zonas en las que hay acumulación de polvo. Ahora quitáis el altavoz, un destornillador Torx T10, también os lo voy a dejar en la descripción. Fijaros que tiene un cablecillo en la parte inferior, entonces este cable lo único que tenéis que hacer es tirar de él. Y antes de quitar el altavoz, lo apartáis un poquito, quitáis estos dos tornillos que sujetan el disco duro, y ahora ya podéis quitarlo de esta forma y tiráis del conector.
Pero como os decía, ya que estamos, vamos a desmontar el altavoz y tener un poquito más de acceso a esa zona de ahí para limpiar mejor la ventilación. Esto tenéis que cargar un poquito de abajo y ya saldría hacia arriba. Tener muchísimo cuidado con el cable de no romperlo, ¿vale? Ya que que va por esa zona de ahí, y ahora ya podéis quitarlo. Ya que estoy, para limpiar mejor la ranura de ventilación, voy a desmontar el otro altavoz, que no tiene mucha dificultad. Y si os fijáis, el único cable que tiene conectado sería este. Una vez que lo hayáis limpiado todo con un aspirador y un pincel, fijaros que en estas ranuras de aquí, por las ventilaciones, acumula mucho polvo, así que daros cuenta de limpiar bien esas zonas. Aquí un detalle, y es porque yo me confundí, para que no os confundáis, ¿vale? Existen varios tipos de monturas para los discos duros. Yo en un principio había comprado esta, me confundí, ¿vale? Esta es pequeñita, tiene que ser una montura grande. Así que al final compré esta. Ahora le tenéis que cambiar los tornillos que hay en el anterior disco duro, que son los tornillos donde se montaría el disco duro, ¿vale? Entonces se los tenéis que quitar al disco duro antiguo y ponérselos al nuevo. Lo conectáis y ahora lo ponéis en su sitio. Con mucho cuidado de que no se os caigan los tornillos por la parte inferior de la placa o la parte de abajo del circuito, porque podéis liarla, ¿eh? Y ahora ya podréis montar el altavoz en su sitio. Y listo todo el trabajo del disco duro. Es que ya veis que nada, o sea, me he complicado en limpiar el ordenador. Si no, sería sacar un disco duro, poner la montura esta y poner disco duro. No tiene dificultad ninguna. Ahora lo que hay que hacer es quitarle la antigua, el antiguo sello. Y lo mismo con la pantalla, que también tendría el residuo del anterior pegamento. Ahora hay que volver a poner las pegatinas que hemos comprado. Normalmente traen gráficos, aunque el mío no lo traía. Sé que estaba en el anuncio y ni lo necesito porque básicamente son fáciles de identificar, ¿no? Esto iría en esta zona de aquí, este de arriba taparía esta zona de aquí arriba. Bueno, primero vamos a ponerlos de la parte inferior de la pantalla porque es mucho más sencillo ponerlas en la pantalla y luego alinearlas en el marco que ponerlas en el marco y luego alinear la pantalla, que serían estas dos. Y el resto ya irían pegadas en el ordenador. Un truco es que tiene unos puntitos que nos van a servir de guía con los puntitos que tienen los stickers. Ahora toca poner la pantalla, conectarla y pegarlo, y que todo quede bien. Esto creo que sería lo más complicado de todo el proceso. Vale, cables conectados, no se cruzan, están todo bien. Y ahora es cuando ponéis la pantalla abajo alineada. Y ahora la pegáis. O sea, le hacéis un poquito de fuerza. Por cierto, os voy a dejar en la descripción también el link para este cobertor de la webcam, que me parece súper cómodo, súper útil, bastante estético y no tienes que tenerlo un pegote ahí súper feo. También os lo voy a dejar, me parece barato e interesante. Antes de continuar con la parte delantera, vamos a ponerle el módulo de memoria para que veáis lo sencillo que es. Simplemente tenéis que pulsar este botón que está en el conector y la tapa ya saldría hacia arriba.
y ahí ya tenéis los 4 módulos de memoria RAM. Lo único que tendríais que hacer sería coger el módulo que queráis cambiar, o el módulo si en un momento dado tenéis un módulo de memoria vacío, y pues nada, lo retiráis y le ponéis el módulo de memoria que vosotros queráis. Y tan simple como eso. Ya llevo un par de días utilizándolo para ver si tenía problemas con la temperatura, lo que os había dicho, ¿no? Que le podíais poner un sensor de temperatura, pero llevo un par de días, he editado, he jugado, he instalado todo, he navegado, he hecho todo lo convencional que suelo hacer con el ordenador y en ningún momento he tenido problemas con la ventilación. Voy a ir encendiéndolo para que veáis la velocidad. Una cosa que tenéis que tener en cuenta, si tenéis Fusion Drive, quiere decir el disco duro convencional más el de PCI, el Fusion Drive desaparecerá, ya que Fusion Drive solo se puede instalar o ponerlo en el ordenador siempre y cuando haya un ordenador convencional más el de PCI, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue nada más instalarlo todo. Ha sido formatear tanto el disco duro de aquí como el disco duro SSD, los dos discos duros. Instalé tanto el sistema operativo como las aplicaciones en el de 128 GB, porque yo tengo Fusion Drive con 128 GB, y la verdad que va impresionantemente bien de fluido. Y luego mi usuario, podéis mover la carpeta de usuario a otro disco duro, en este caso yo lo he movido al SSD. Entonces todos mis datos están en el SSD y todas las aplicaciones estarían en el disco duro que está por PCI. Entonces el ordenador va impresionantemente bien de rápido. Fijaros, voy a abrir por ejemplo el Final, ¿no? con algún proyecto, para que veáis lo bien que va. Y son proyectos que ya os digo que son en 4K, son proyectos muy grandes, muy pesados y la verdad que bastante contundentes. Y antes se me calentaba el ordenador, se me ralentizaba muchísimo para previsualizar o renderizar, iba un poquito lento. El procesador no cambió, sí que le aumenté un poquito la memoria RAM, pero tampoco tanto como para que va genial, ¿vale? Va impresionantemente bien. Recomendable 100%. Tenéis que tener en cuenta que desactiváis el Fusion Drive, pero bueno, ya os digo, creáis los dos discos duros, uno sería el que tengo ahí, PCI, y el otro sería el SSD, ¿vale? Tengo los dos discos duros puestos. Y fácil de configurar. Usuarios, aquí desbloqueáis, ahora le dais doble clic, opciones avanzadas, y ahí podéis cambiar la dirección de la carpeta de inicio, ¿no? la carpeta vuestra. Eso es a grosso modo, tenéis que primero copiar vuestros archivos al disco duro. Pero bueno, hay varios tutoriales en internet para que os enseñan cómo hacerlo. Pero ya os digo que es recomendable 100%. Si tenéis cualquier duda, decírmelo. Tener muchísimo cuidado con la pantalla al abrirla. Son 400, 500, 600 euros de pantalla. No estamos hablando de que si la rompéis es algo barato. Pero bueno, es más fácil, por lo menos a mí me ha parecido más fácil de lo que veía en algunos vídeos. Así que si tenéis cualquier duda, decírmelo abajo en los comentarios. Como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!